Todo registrado. Bien. Bueno, estamos viendo básicamente la clase en dos partes. Una parte un poco más teórica, relacionada con la probabilidad y la estadística. Y la segunda parte, vamos a ver un poco de lo que son las bases de datos. Seguimos viendo las bases de datos. Así que, y después vamos a ver que hay una relación entre, no una relación, sino que cómo el lenguaje de bases de datos puede llegar a servir para buscar o hacer las mismas cuentas que uno hace con la matemática, puede usarlas con las lógicas de selección de registros con el lenguaje que usamos el SQL. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla con una presentación que sigue siendo una partecita de la primera, que fue la más larga, que está también en el campus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, profe? Buenas tardes. ¿Todo bien? Estamos ya grabando, vamos a empezar con la primera parte de la clase, la parte de probabilidad. ¿Sí? Bueno, habíamos visto esta primera parte, que ya la habíamos visto en la clase pasada, para que va a ser una especie de repaso para que vayamos viendo los conceptos. ¿Se acuerdan que para todo este tema de probabilidad teníamos el concepto de experimento, que era realizar algo que se pueda repetir? Tenemos los resultados del experimento, son todos los resultados posibles que puede tener ese experimento. El espacio muestral, que son todos los resultados que a mí me interesan de ese experimento. El evento es algo que yo defino como un grupo de resultados, o un resultado solo, o varios resultados, ¿sí? Entonces yo defino ese evento y yo busco la probabilidad de que ocurra ese evento, o sea, de que ocurra los resultados que están dentro de ese evento. Y de operaciones, vamos a ver que hay distintas operaciones cuando tenemos varios eventos entre sí. Vamos a hacer un poco más eso hoy. Bueno, básicamente el tema de la probabilidad, como habíamos dicho, está relacionado con la cantidad de resultados que a mí me interesan del evento sobre la cantidad de resultados posibles del espacio muestral, ¿sí? Creo que hay un micrófono abierto. Después, en todo caso, cuando hay preguntas, los... Perdón, sí, era el mío, perdón. No hay problema, listo. No, porque después, para que no quede en la grabación. Entonces, tenemos lo que es el espacio muestral, la cantidad de eventos, cantidad de resultados, o la cantidad de resultados que tiene mi evento sobre la cantidad total de resultados del espacio muestral, o elementos del evento contra elementos del espacio muestral, ¿sí? O también, como se dice, casos favorables sobre casos totales, ¿sí? Esto ya lo vimos, un poco para repasar. Entonces, vamos a ver las operaciones. Vamos a ver que hay tres operaciones básicas que podemos hacer con los elementos que son parte del evento, o sea, los resultados que están dentro del evento. Entonces, como dice acá, los eventos son subconjuntos del conjunto omega, que es el espacio muestral. Se pueden aplicar operaciones, como la de los conjuntos. Básicamente la unión, la intersección y la diferencia, ¿sí? Lo que es la unión, la intersección y diferencia tiene que ver con seleccionar o operar con la cantidad de elementos que están dentro de cada evento, ¿sí? Cuáles son en común, cuáles no están en común, ¿sí? Básicamente es eso.
Después vamos a ver que en la base de datos también podemos elegir elementos, en este caso van a ser filas, y vamos a ver cómo poder hacer también conjuntos de la selección de eventos de filas en una base de datos son conjuntos de filas. Y a eso le podemos aplicar las uniones, la intersección y también las diferencias, ¿sí? Acá tenemos un cuadro que es una especie de resumen. La unión de eventos es, el evento sucede sí, solo sí, si A sucede o B sucede, o ambos suceden, ¿sí? Esa es la unión. El concepto de unión es cuando yo tengo dos eventos y los resultados que yo estoy esperando, para mí son válidos si pasan los resultados del evento A o los resultados del evento B, ¿sí? Si cualquiera de esos resultados que están o en A o en B aparecen, para mí es un resultado válido. Ahora, la intersección es al revés. Solamente van a... se dice que hay una intersección si los eventos originales, si el evento sucede sí, solo sí, si A y B suceden simultáneamente. O sea que, dicho de otra forma, los resultados del evento forman parte de A y de B, de los dos conjuntos de posibles resultados. Y la diferencia, siempre tenemos dos eventos, el A menos el B. Básicamente eso significa que ahí se sucede solo en A y no en B. Significa que los resultados que a mí me interesan van a ser los que estén en A y no en B. ¿Sí? Básicamente eso. Después vamos a ver qué pasa si A y B son independientes o A y B tienen elementos en común, que es la siguiente concepto. El siguiente concepto es que los eventos pueden tener resultados que comparten porque están en común, o resultados totalmente independientes. En este caso, en este pequeño gráfico, los resultados de A y los resultados de B no están relacionados, no hay ningún resultado de los dos grupos que sean comunes, por lo tanto, son independientes, ¿sí? Y ahora vamos a ver una serie de operaciones con estos tres eventos. Los tres eventos que tenemos acá son parte del espacio muestral S, que tiene que ver con la tirada de un dado. La tirada de un dado puede tener 6 posibles resultados, como sabemos que tiene 6 caras el dado, el 1 al 6. Por eso acá en NDS dice 6. Entonces los tres eventos son que caiga un número impar, en este caso los resultados posibles son 1, 3 o 5, por lo tanto el NDA, la cantidad de resultados del evento A, que corresponde al evento A, son 3. Que caiga un número mayor a 2 y menor que 5, en este caso son 3 y 4, por lo tanto el número del evento B es 2, o que caiga un número par, ¿sí? Y el evento, el largo de este evento es 3 porque tenemos 3 resultados posibles, 2, 4 y 6. Y ahora vamos a ver una serie de operaciones que con estos tres eventos, ¿sí? Y las operaciones que tenemos, que mencionamos. Primero vamos a ver la unión, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el evento A amarillo, el evento B azul, el evento C en rojo. Fíjense que el evento A tiene el 1, 3 y 5. No sé si se ve bien. Acá hay un 3, que es parte de A y parte de B. El B tiene el 3 y el 4, y el C tiene 2, 4 y 6. Acá lo que estamos definiendo
con estas operaciones, básicamente es el número n lo que queremos averiguar. ¿Por qué? Porque sabiendo el número n, ¿se acuerdan? Son los casos favorables sobre los casos totales. Entonces, sabiendo los casos favorables de esa operación, podemos sacar la probabilidad de esa operación. ¿Sí? Entonces, la operación, por ejemplo, la probabilidad del primero de A van a ser 3 sobre 6, o sea, un medio. La probabilidad de B es 2 sobre 6, o sea, un tercio. Y la probabilidad de C son 3 sobre 6, que es un medio. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga A o salga B? La unión. Entonces acá lo que tenemos que hacer es unir. La unión, fíjense que suma todos los elementos y los que tienen elementos en común van a aparecer una sola vez. O sea que el elemento A tiene 3, el elemento B tiene 2, en total vamos a tener 4. O sea que el n de A unión B es 4. El A unión C, 1, 3, 5, 2, 4, 6, básicamente va a dar todos. O sea que me da el espacio muestral completo. El n va a ser 6. Y si hacemos el cálculo más adelante, el cálculo de probabilidad, 6 sobre 6 me da 1. O sea que siempre vas a salir C o va a salir A o va a salir C con este ejemplo. Si yo quiero que salga A o C, o sea, cualquier tiro de dado me va a dar un positivo. Acá tenemos B unión C, que es 3, 4, 2, 4, 6, similar al de arriba, el n es 4. Y si unimos los tres, A unión B unión C, básicamente nos va a quedar también los 6. Por lo tanto, la unión de los tres me da 6, la probabilidad 1. Esta unión es, yo creo que la más sencilla. Siempre estamos hablando de eventos independientes, en este caso. ¿Qué significa? Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Los eventos independientes son los que no dependen uno de otro. Si yo tiro un dado y saco un número, después agarro ese mismo dado y saco otro y tiro otra vez, el segundo tiro no tiene relación con el primero. O sea que siempre todos los tiros que haga con ese dado van a ser eventos independientes. Por eso se aplican estas operaciones, este formato de operaciones. La intersección. La intersección tenemos que ver con los elementos que son en común. La intersección de A con B, acá tenemos que el elemento en común es el 3. ¿Sí? 1, 3, 5, 3, 4. Por lo tanto, el n es 1. Por lo tanto, ¿qué probabilidad hay que se produzca A y B al mismo tiempo? Y 1 sobre 6 sería. A y C, fíjense, A y C, A tiene 1, 3, 5, C tiene 2, 4, 6. Entonces, esto es el conjunto vacío porque no hay ninguna intersección, fíjense. A y C no están relacionados, no tienen elementos en común. Por lo tanto, la probabilidad del conjunto vacío es 0. Y después hacemos B y C. 3, 4, 2, 4, 6. El que sea en común el 4. Por lo tanto, N1, la probabilidad es 1 sobre 6. Y después tenemos ABC o A con BC, que básicamente nos va a dar el conjunto vacío, porque si hacemos operación con el conjunto vacío, en el fondo nos va a dar siempre el conjunto vacío. ¿Sí? Pero acá está un poco más desarrollado. ¿Sí? Pues acá hacen 1, 3, 5, 3, 4 y 2, 4, 6. El 3 con 2, 4, 6 da vacío. Acá hacen 1, 3, 5 con 3, 4, 2, 4, 6. Entonces, 1, 3, 5 y 4. Esto da vacío. ¿Sí? Y después tenemos la diferencia. La diferencia dijimos que cuando yo tengo dos eventos, la diferencia es que salgan los eventos
del primer evento y no salgan los resultados del segundo. En este caso, fíjense que tenemos 1, 3, 5 y 3, 4. O sea, lo que yo voy a obtener acá es los que están en A menos B o menos lo que están en A y B. El 3, al estar en A y B, se lo tengo que sacar a A. Entonces, lo único que me queda es el 1 y el 5. Acá, similar, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Fíjese que 2, 4, 6 no está dentro de A. Por lo tanto, A menos C va a quedar A, porque C es independiente de A. No tiene relación con A. Y B menos C pasa parecido a lo de arriba. El único que está en común es el 4, por lo tanto a B se le saca el 4 y queda el 3. Por lo tanto, el N es igual a 1. ¿Sí? O sea, los elementos que están en el primer evento menos los elementos que están en el segundo. Y si hay algunos en común, también hay que sacarlos. ¿Sí? Y acá tenemos la operación de complemento, que básicamente el complemento es los resultados del experimento, pero tomando todos los resultados que no corresponden a ese evento. El complemento de A es 2, 4, 6 porque el resultado de A eran los impares. Entonces, el complemento de A va a ser los que no son impares, por lo tanto, los pares. Que en este caso es C. El complemento de B es, en vez de ser 3, 4, es 1, 2, 5, 6. Y el complemento de C es 1, 3, 5. ¿Sí? Eso también son operaciones lógicas. La suma, la intersección, la resta y el complemento son todas operaciones lógicas que también vamos a aplicar en el momento de buscar y hacer consultas de registros de una base de datos. ¿Sí? Se usan la misma técnica. Entonces, resumiendo, tenemos dos condiciones. ¿Sí? Una es cuando no tenemos elementos en común, por lo tanto son eventos independientes, y dos, con elementos en común, por lo tanto son eventos dependientes. Esas son las dos condiciones por las que vamos a tener para hacer los cálculos. Y en esas dos condiciones tenemos tres operaciones. Tenemos la unión, la intersección y la resta. ¿Sí? O sea, dos condiciones, tres operaciones. Y hay, disculpen que se unió alguien más. Acá está, permitida. Axel. Bien. Continuamos. Entonces estamos diciendo que son dos condiciones y tres operaciones. Dos condiciones sin elementos en común y con elementos en común. Y tres operaciones. Unión, intersección y resta. Y acá van a ser las operaciones que nos van a quedar. La probabilidad de la unión de dos eventos es la suma de sus probabilidades. La intersección de dos eventos es el producto de sus probabilidades. Y la diferencia la probabilidad de dos eventos básicamente es la de A porque no hay elementos en común. ¿Se acuerdan? Que al no tener elementos en común, si yo quiero ver cuál es la probabilidad que A menos B, si no hay elementos entre B y A, entonces básicamente la probabilidad de que salga A
va a ser la probabilidad. Ahora, si tenemos elementos en común, acá se empieza a complicar. ¿Cuál es la probabilidad que sea A o B? Y básicamente va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad que hay en esa parte de elementos en común. ¿Sí? Básicamente es unir las dos superficies. Por ejemplo, la probabilidad de A unión B. Acá va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Si lo hacemos en números, sería la probabilidad de A es 1 sobre 6, la probabilidad de B es también, disculpen, 3 sobre 6, 3 sobre 6, 1, 3 y 5. La probabilidad de B es 3 y 4, 2 sobre 6. Entonces la probabilidad de A unión B es, y la probabilidad de la unión es 1 sobre 6. Entonces tenemos 3 sobre 6 más 2 sobre 6 menos 1 sobre 6. Esa sería la probabilidad de la A unión B con elementos en común. ¿Sí? La diferencia, cuando tenemos elementos en común, es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección de A menos B. De vuelta, ¿por qué? Tenemos A y tenemos B. A menos B. Para que salga A menos B, yo necesito sacar los elementos de A menos los elementos de B. O sea, solamente los elementos que están en A y a A sacar los elementos de B y los que están en común. Entonces me quedaría solamente la parte acá amarilla. Entonces sería la probabilidad de A, que sería 3 sobre 6, menos la probabilidad de intersección, que es 1 sobre 6. 3 sobre 6 menos 1 sobre 6. Acá. ¿Sí? Ahora, en la intersección, cuando tenemos elementos en común, ya los cálculos se hacen un poco más complicados y no es un tema que vamos a ver, pero se los menciono, que está la ley de probabilidad condicional o el teorema de Bayes, que es otro teorema que tiene que ver con cómo calcular una probabilidad de una intersección cuando hay elementos en común, ¿sí? Cuando hay elementos en común, por ejemplo, puede ser, como decíamos acá, ¿sí? O también cuando hay experimentos que tienen con reposición, sin reposición, distintos tipos de experimentos. Pero básicamente nosotros vamos a trabajar con elementos, sin elementos en común, que ya creo que estuvimos viéndolo básicamente estuvimos viendo todos los problemas que vimos hasta ahora básicamente fueron sin unión de eventos. Los próximos problemas van a ser con unión de eventos. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. No, ninguna. Sí. Voy a tratar de buscar, esperen un segundito, algún problema. A ver si encuentro de ejemplo.
Acá encontré uno sencillito para que lo veamos. Se lanzan dos monedas. Acá hablan de sol y águila. El espacio muestral van a ser 4 posibles resultados. Sol, sol, águila, águila, sol, águila o águila, sol. Que caigan 2 soles exactamente o que caigan un sol exactamente. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos, que pueda ocurrir uno u otro? La unión. Fíjense, se puede ver que la unión de A y B es vacío. ¿Por qué? Porque no hay nada en común. Sol, sol y acá sol, águila, águila, sol. Entonces, básicamente, como vimos hasta ahora, la probabilidad de los dos eventos es la suma de las probabilidades. Básicamente, 1 sobre 4, 2 sobre 4, la probabilidad de que pase A o B es 3/4, ¿sí? Les hago otro ejemplo. Por ejemplo, en una escuela hay, no sé, la cantidad de alumnos que tenga, no sé, 200 alumnos, y ¿qué probabilidad hay de que si hay de los 220 saben hablar inglés y los 210 saben jugar al fútbol? ¿Sí? ¿La probabilidad cuál sería de que hablen inglés? 20 sobre 200, ¿sí? Y que jueguen al fútbol sería 10 sobre 200. ¿Qué probabilidad hay de encontrar una persona que habla inglés y juega al fútbol? ¿Qué tendría que hacer para calcularlo? ¿Saber cuántas personas juegan al fútbol? De 10, de todo el alumnado, que son 200, 10 juegan al fútbol. Y de los 200, 20 hablan inglés. ¿Qué probabilidad hay para encontrar una persona que hable inglés y juegue al fútbol? Hay que saber cuántas personas de inglés juegan fútbol. O sea, para eso es lo que hay que adivinar. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una persona que hable inglés y juega al fútbol? ¿No hay que hacer 10 sobre 200 y 20 sobre 200 y eso sumarlo? ¿O restarlo o dividirlo? La verdad no. Bueno, vamos a verlo. Lo vemos en el pizarrón, básicamente. ¿Sí? Esa es una típica pregunta para una probabilidad el evento 1 es hablar inglés. El evento 2 es jugar fútbol. Mi población son 200 alumnos. Yo sé que probabilidad de inglés es igual a 20 sobre 200. Y la probabilidad del fútbol es igual a 10 sobre 200. ¿Qué probabilidad hay de que las dos cosas
suceda al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando los eventos son independientes, porque no hay una relación entre una persona que habla inglés o que juega al fútbol. Por lo menos no la podemos encontrar así a primera vista. ¿Sí? En primera instancia no hay relación, son eventos independientes. Por lo tanto, se acuerda que cuando son los eventos independientes, la probabilidad combinada es la probabilidad de inglés por la probabilidad de fútbol. Entonces, es igual 20 sobre 200 por 10 sobre 200. ¿Cómo se soluciona esto? 10 por 20, 200. 200 por 200, 40.000. 400, 4.000, 40.000. Saco estos dos ceros, saco estos dos ceros, 1, 200. Por lo tanto es 1 sobre 200. O sea, 1 de cada 200 es probable que... No es probable, voy a encontrarlos, pues yo sé que hay 20 que hablan inglés y yo sé que hay 10 que juegan al fútbol. O sea que de ese grupo voy a encontrar a uno que habla inglés y que juega al fútbol. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, si estoy hablando de que tengo evento 1, hablar alemán. Y evento 2, hablar francés. Esto es 10 sobre 200 y estos también son 10 sobre 200. Cuando yo elija una persona de esos 200, ¿qué probabilidad hay de que hable francés o que hable alemán o francés? Alemán o francés. ¿Qué operación hay que hacer ahí? O sea, yo tengo 10 sobre 200 que hablan alemán y 10 sobre 200 que hablan francés. O es una Si cosa yo o la elijo otra. una... Hay 1 sobre 20 sería. ¿Qué hay que hacer con las probabilidades? Porque yo tengo los que hablan francés y los que hablan alemán. Y yo elijo y me interesa que o hablen francés o hablen alemán. No estoy queriendo diferenciarlos. ¿Se suman, profe? Se suman, pues la unión. Es la probabilidad de alemán más la probabilidad de francés. 1 sobre 200 más 1 sobre 200, 2 sobre 200. Básicamente es eso. La unión y la intersección. ¿Sí? Bueno.
¿Les parece hacemos un corte de 5 minutos? Después hacemos la otra parte. Sí, profe, no hay problema. ¿Tiene más o menos el tiempo que va a durar hoy la clase, profe? Y la segunda parte, Sí. y yo creo que cerca de 1 hora más o menos. Ah, bueno. Sí. Pues la parte de base de datos que es un poquito más jugosa. Bueno. Espera, voy dejando la grabación.